Hola amigos, buenos días. Me he enterado que recientemente en El Salvador se ha inaugurado una de las mayores bibliotecas de América Latina. Y esto bajo el régimen de Nayib Bukele, aunque lo que hay en El Salvador es una democracia. Es un caso digno de estudio lo de El Salvador porque desde que llegó Nayib Bukele, que es una persona de origen palestina y española a la vez. El padre me parece que es palestino y la madre de Nayib Bukele es de origen español. Pues vio que recibió un Salvador, que es un país muy pequeño y había vivido muchas guerras civiles y por tanto era un país destrozado, un país sin esperanza, un país con mucho malestar. Pues decidió que tenía que hacer algo para arreglar la situación. Y la primera medida que dispuso fue que se combatiera la delincuencia, dejar un país sin delincuencia, porque ahí habían los pandilleros, unos delincuentes, unos mafiosos que hacían la vida imposible al resto de los ciudadanos de El Salvador, que vivían atemorizados, que tenían que pagar pues algún dinero para las mafias que les exigían, bajo amenazas de muerte, bajo amenazas de violaciones a las mujeres de las familias de estas del Salvador. Y pues preparó y empleó a la policía y al ejército e hizo una reforma judicial para que se pudieran coger todos los delincuentes, juzgarlos y meterlos en prisiones. Y lo ha conseguido. Y ahora El Salvador es un país muy, muy seguro. La gente va tranquila por las calles, va a la escuela, va al comercio, va a trabajar, cada uno se gana lo suyo. Y es un país ya muy pacífico, muy tranquilo. Y también hay un fuerte miedo a delinquir y por esto no se delinque. Aparte de esto, Nayib Bukele, ¿qué es lo primero que ha conseguido? Pues reducir a su mínima expresión la delincuencia. Si antes tenía un ratio, por ejemplo, digamos, 10 delincuentes, y ahora se ha rebajado a uno o hasta menos de uno delincuente, si es que todavía hay alguno fuerte por ahí. Por tanto, El Salvador se ha convertido en un país seguro, pero esto sí, aplicando unas ciertas medidas dictatoriales. Y es que aparte de esto, pues ha realizado unas políticas de dando mucha seguridad al país, pues atraer muchas inversiones. Y para esto se han implicado, por ejemplo, los Estados Unidos, China, China que quiere tener un papel destacado en esta región de América y abrir nuevos mercados. Y bueno, pues unas políticas también de políticas de la mejora de la sanidad, de la mejora de la educación y sobre todo de la mejora del trabajo. El Salvador se ha convertido en un país donde todo el mundo puede trabajar y puede ir tranquilo porque no hay prácticamente nada de delincuencia. Y además, Nayib Bukele, con su gobierno, ha aplicado también unas políticas de tolerancia cero a la corrupción política. En El Salvador nadie puede robar, nadie roba. Y todo el dinero de los salvadoreños, el dinero del Estado, que es de los salvadoreños, no se malgasta. Y además se invierte en cosas productivas, de utilidad para el país, que contribuye pues que en el futuro también las cosas vayan bien. Por ejemplo, no hace mucho también que inauguró una presa pues que va a generar mucha energía, va a generar mucha electricidad a El Salvador y pues la reserva de agua también, que es muy importante. La electricidad y el agua es muy importante para un país. Y esto es lo que ha hecho El Salvador. Precisamente el tipo de políticas que nos hacen falta aquí en España y que no se llevan a cabo aquí en España. Ha inaugurado recientemente una biblioteca en la cual estará abierta las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Cualquier salvadoreño podrá ir, por ejemplo, a las 2 o a las 3 de la madrugada, de la noche, podrá ir tranquilo a la biblioteca, ponerse a leer algún libro
o llevar vida social allí y podrán hacerlos a estas horas porque en este país ya prácticamente no hay delincuencia, porque el que delinque es muy duramente castigado. Y aparte también, pues, ha hecho las cosas de que estos delincuentes también siguen unos programas de rehabilitación para que puedan ser perdonados, para que puedan ser reincorporados otra vez a la sociedad salvadoreña y que no vuelvan a delinquir. No es como aquí en España, que es el paraíso de la delincuencia, que en muchos casos para los delincuentes las cárceles son como hoteles de cierta categoría y bueno, que vuelven a delinquir y esto no soluciona el problema de la delincuencia. En El Salvador sí, por tanto, es un caso digno de estudio. Salvador Bukele mira por todo lo posible por su país, aplicando estas políticas de mejora de la educación, mejora de la sanidad, que sea posible el acceso a la vivienda y pues que todo pueblo del Salvador pueda tener trabajo y ganarse dignamente la vida. Esto ha llevado a un crecimiento de aproximadamente un 10%, una cifra que incluso supera las de China o de otros potenciales países asiáticos. El Salvador es un país que tiene muchas ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque ha vivido una guerra, ha vivido muchas penurias, ha vivido las penalidades de la guerra y es lógico que en medio de tanta miseria y tanta desgracia, el pueblo ya tenga ganas de prosperar y llegar a tener una vida más estable. Por eso en El Salvador existen muchas ganas de trabajar y se trabaja muy fuerte, con un crecimiento económico que supera a los de cualquier otro país del mundo, que ya quisiéramos tener aquí en España, porque fijaos que aquí en España el crecimiento del Salvador un 10%, un 9-10% o incluso más. Aquí en España, para un crecimiento así en un año, en España haría falta lo que El Salvador consigue, ese nivel de crecimiento en un año. En España haría falta entre 10 y 15 años, para que tengáis una comparación. China se ha querido implicar en el desarrollo del Salvador porque quiere tener importantes lazos de amistad con El Salvador, quiere ampliar los mercados en El Salvador porque ve que es un país que se trabaja mucho, que se prospera mucho, que se moderniza mucho y entonces quiere ocupar también los mercados del Salvador. Y como El Salvador reconoció a China en vez de Taiwán, porque Taiwán los chinos lo consideran como un territorio suyo, aunque de momento es independiente, pues le han hecho una donación de más de 50 millones de dólares a El Salvador para la construcción de esta biblioteca. Una biblioteca que es muy maja, que en su interior tiene pues cafetería, una especie de pequeño restaurante, hay una sala donde tienen estos juegos, estas cosas para que los niños pequeños, la infancia, los niños de muy poca edad puedan jugar. Y bueno, pues que estas bibliotecas ya son como los parques en donde va la gente va a los parques a tomar el aire, a tomar el sol, a sentarse, a encontrarse con la gente, a llevar a los niños a jugar. Pues bueno, la biblioteca es una cosa ya parecida como un parque, pero que además ahí hay libros, hay por ejemplo ordenadores para conexión por internet, hay algún servicio de bar, de cafetería y algún comercio de libros, por ejemplo. Pues esta biblioteca se ha convertido pues en un lugar de encuentro social, un lugar para las relaciones sociales, un lugar de encuentro, un lugar de que se pueden hacer actividades. Y esto pues en otros países, aquí en España también se están construyendo muchas bibliotecas en este sentido. Lo digo porque las bibliotecas hoy día ya no es que les sean muy necesarias, pero ya van a hacer estas funciones que hacen los parques de encuentro de la gente, un espacio público, pues para que la gente se lo pueda pasar bien. Lo digo porque los libros, bueno, los libros físicos, los libros como la época anterior, no hace muchos años, que los libros eran de papel, ahora todos los libros pueden ser digitales, y en una tablet pues puedes tener 3.000 y pico libros. Yo tengo un blog de libros, de más de 3.000 libros, que aprovechando que estoy hablando de libros, os dejaré el enlace en la parte de la descripción del vídeo, que lo tendréis aquí abajo del vídeo. Os dejaré el enlace de mi blog biblioteca, donde podréis descargar libros digitales, que hay más de 3.000. Precisamente la misma cantidad de libros que tiene esta
perdón, esta biblioteca de El Salvador, esta biblioteca nueva, inaugurada por Bukele, porque he visto una periodista de El Salvador que daba la noticia de esta biblioteca y decía que había más de 3.000 libros, más de 3.000 libros, justo la misma cantidad de libros que tiene mi biblioteca en formato digital y que todos vais a poder descargar y de lo que repito lo encontraréis en la descripción. Encontraréis el enlace en la descripción de la parte de aquí abajo de mi vídeo y para que lo podáis aprovechar, para que entréis en mi biblioteca, veis los libros que hay, los podéis descargar y los podáis aprovechar. Lo digo porque ya hoy día, pues, se dice que ya no tiene sentido las bibliotecas, porque es un despilfarro, es un gasto innecesario, cuando si bien en realidad sirve para esto, para esta función de encuentro social, de encuentro de actividades públicas, un lugar para pasarlo bien, como sería un parque, pero más bien un lugar cubierto. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en El Salvador. Es algo digno de admiración. El caso de El Salvador y el caso de Nayib Bukele habría que estudiarlo, porque a El Salvador le ha ido muy bien. Ahora El Salvador prospera, ahora El Salvador va seguro, ahora en El Salvador hay leyes buenas, hay leyes buenas en comparación a las que hay en otros países, pero se dice que es un régimen muy autoritario, que es una dictadura. Bueno, no creo que sea tanto una dictadura porque Nayib Bukele ya lleva más de 4 años en el poder y ha conseguido muchas cosas, a pesar de su juventud. En estos momentos tiene 42 años. Y para el próximo año 2024, en El Salvador van a haber nuevas elecciones. O sea que El Salvador es una democracia. Lo que me lleva a pensar que muchas veces es mejor un buen dictador, un político bien preparado, un político honesto, un político honrado, un político que haga bien las leyes, aunque sea un dictador, que no una democracia con todo un conjunto de políticos corruptos, paletos, irresponsables, inútiles, que de muy poca educación, de muy pocos conocimientos y que solo piensan en lucrarse y para nada les interesa el bienestar del país, queriendo formar una clase aparte, viviendo a expensas del Estado, viviendo a costa de los impuestos del resto de los ciudadanos. Este tipo de democracia es muy demagógica y es mala, porque como una democracia así, el país no prospera. Y es el caso que está ocurriendo en España. España antes tenía una dictadura, la de Franco, y la acción política de una persona hay que juzgarla por sus resultados. Franco ganó la guerra y el país se encontró en la más absoluta miseria. Y la más absoluta miseria, con muy pocos recursos, con casi unos recursos, con Franco, el país pudo prosperar y cuando murió Franco, pues casi todos los españoles tenían educación, tenían servicios sanitarios, tenían vivienda donde vivir, tenían televisión y nevera en sus viviendas, tenían una justicia social, tenían unas leyes de trabajo que en caso de despido o en caso de desempleo, pues tenían un subsidio de desempleo. Era muy raro que hubiera desempleo porque había mucho trabajo. Y si era indemnizado, pues tenía derecho a un pago de 45 días por cada año trabajado, lo cual el trabajador estaba muy protegido. Y ahora todo esto ha disminuido. Y había mucha seguridad, casi no había delincuencia. En muchas viviendas de la España de Franco se prosperaba tanto que en muchas viviendas ni siquiera se cerraban las puertas con llave. La gente iba con bicicleta o con moto y las dejaba en cualquier rincón para hacer las compras o para darse un paseo por el parque y nadie las robaba. Y esto era una dictadura. Y ahora como esta democracia, solo hay demagogos, corruptos, ladrones por todas partes, ladrones por todos los partidos políticos. Los casos de los juzgados de corrupción son incontables. Hay una lista tan larga que ya ni las conocemos. Y el país va a por peor. No se nota prosperidad económica. Las condiciones de vida de la gente cada vez son peores. Hay menos libertades. En fin, España cada vez va peor y es una democracia. Lo que me llega a pensar, si es verdad esto de que es mejor un buen dictador que un mal demócrata. Ya a la antigua Grecia ya se dijo esto en este sentido. Lo dijo, por ejemplo, Platón, que fue discípulo de Sócrates, el famoso filósofo de la antigua Grecia.
Platón dijo que era mejor un buen tirano a un demócrata demagogo. O bien el propio Aristóteles, que también fue el maestro de Alejandro Magno, también dijo algo parecido. Era mejor una buena dictadura que una mala democracia, porque una buena dictadura, como decía Aristóteles y también dijo Platón, si el gobernante, el rey o el aristócrata o el tirano, si el gobernante era un filósofo, era un hombre sabio, era un hombre muy sensato y era un hombre muy honesto, podría gestionar bien la política, podría gestionar bien el gobierno, tomar las decisiones acertadas, hacer las cosas con justicia. Y mejor que no un grupo de gentes que ni eran sabios, que eran irresponsables, para nada les interesaban el bienestar de los ciudadanos, porque solo les interesaban sus propios intereses, solo les interesaba acaparar el poder y, en fin, gobernar mal. Y esto son los demagogos, los malos demócratas. Una democracia elegida por una masa que es carente de conocimientos, es fácilmente manipulable por esta falta de conocimientos, muy distinto de un dictador que fuera un filósofo, una persona muy sabia, muy sensata, honesta, preparada, que realmente quisiera el bienestar para su país. Porque un dictador es una sola persona y se rodea también de gente preparada para que le ayude en su acción de gobierno y nadie le puede discutir sus decisiones. Mientras que en una democracia, pues con todo tipo de paletos, de responsables, de sinvergüenzas, de ladrones, todos tienen que discutir de la política, que si esto, que si aquello, y no acaban tomando las decisiones que hacen falta o las toman mal. Pues esto es lo que ocurre, y esto está ocurriendo en muchas democracias, no solo en España, en algunas democracias de Europa, en algunas democracias de Latinoamérica, también está ocurriendo, y esto hace que el país vaya hacia atrás. Sin embargo, también hay algunas dictaduras que lo hacen bastante bien, como ha sido el caso aquí en España. Con la dictadura de Primo de Rivera, antes de la Segunda República, España pasó por un periodo de prosperidad. Y con la dictadura de Francisco Franco, sobre todo en los últimos años, también España pasó por una etapa de intensa prosperidad, como nunca se había conocido. Impresionante. Y ahora está ocurriendo lo mismo en El Salvador. En El Salvador, Nayib Bukele, ese joven de 42 años, este político de origen palestino y español, pero salvadoreño, aunque dentro de lo que es una democracia, la democracia salvadoreña, ha hecho unas políticas buenas, correctas, eliminando totalmente la delincuencia, haciendo programas de gobierno encaminadas a llevar a El Salvador a la prosperidad y al bienestar, procurando que haya sanidad, una sanidad adecuada, procurando el acceso a la educación, atrayendo a los inversores, no solo los del propio país, sino también inversores extranjeros, dándoles garantías jurídicas y posibilidades de ganancias, y que los salvadoreños puedan trabajar tranquilos y en paz, y puedan competir. Y de esta manera El Salvador va prosperando, se está convirtiendo en un país seguro, en un país agradable. Y bueno, ¿cuánto va a durar esto? Sería desear que durara bastante tiempo. Yo creo que las próximas elecciones en El Salvador, Nayib Bukele va a tener la reelección asegurada. Y como el tiempo se verá hacia dónde va encaminado El Salvador. A ver si se va a convertir en la mejor nación de América, aunque sea un país pequeño y muy poblado. Por eso el caso de El Salvador es un caso digno de estudio. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar del caso de El Salvador, que también dijo una vez, no hace mucho, en su intervención en la ONU, expuso el caso de El Salvador, la política que hizo servir para combatir el terrorismo y la delincuencia, las políticas de prosperidad, y dijo que hay esperanza, que otros países que están mal y van muy mal, es posible cambiar el país, es posible que un país pase de la desesperación a la seguridad y a la prosperidad. Y lo explicó, y a esto se refería, pues, para que tomaran ejemplo otros países de América,
o por ejemplo España, que España cada vez vamos a por peor. Lo que está ocurriendo en El Salvador es interesante y deberíamos de seguirlo. Bueno amigos, pues esto os lo he querido comentar a raíz de lo que me he enterado hace poco de la inauguración de esta biblioteca en El Salvador. Una biblioteca muy maja, muy moderna, muy luminosa y que creo que será un lugar agradable para los salvadoreños. Y bueno, pues ya dará de qué hablar, ¿vale? Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós, que tengáis un buen día.